En este vídeo vamos a hablar del aseguramiento de la calidad de los datos. El vídeo originariamente fue grabado en inglés por Kiara McKeough y ahora está traducido al español. Bien, ¿qué es esto del aseguramiento de la calidad de los datos? Es un sistema que creamos para anticipar y prevenir problemas en los datos. Es un sistema que nos tiene que ayudar a que no haya problemas en los datos y que interviene antes de la adquisición de los datos y durante el proceso de adquisición de los datos. ¿Por qué hacerlo? Bueno, por dos razones. La primera es porque digamos, tener problemas en los datos no está bien, nos lleva a problemas a la hora de obtener resultados y de sacar conclusiones. Y si tenemos problemas en los datos y una vez los hemos recogido hay que limpiarlos para eliminar estos problemas, este proceso de control de calidad es mucho más costoso en tiempo y esfuerzos que el de asegurarlo desde un principio. Por lo tanto, aseguramos la calidad de los datos, generamos este sistema de aseguramiento de calidad de los datos como la forma más eficaz de garantizar la calidad final de los datos, reduce la cantidad de tiempo dedicado al control de calidad y los datos de alta calidad implican mayor confiabilidad, precisión y credibilidad de los resultados. Como descripción general, nosotros podemos adquirir datos primarios o datos secundarios. En los datos primarios, el proceso de aseguramiento de los datos será tanto en el momento del diseño como en el momento de definir los chequeos, en el momento de diseñar y de hacer la capacitación de quien va a recolectar los datos y en el momento propio de la recolección de los datos. Los datos primarios son los datos que recogemos nosotros, que recoge el propio investigador. Obviamente, la calidad de estos datos depende de cómo se vayan a recoger. Y, por lo tanto, hay que planificar con anticipación y dedicar el tiempo adecuado a desarrollar y probar herramientas de recopilación de los datos que nos libren de errores. Diseñamos las herramientas de recopilación de datos de manera que se reduzca al mínimo la posibilidad de introducir valores erróneos. Y esto lleva tiempo, por lo tanto, no corramos, no quiera apresurar este proceso. Tome el tiempo que necesite tomarse. Empezaremos definiendo estándares. Definiendo estándares para los nombres de las variables, siendo los patrones consensuados dentro del plan de gestión de datos. En cuanto a las unidades de medida que vamos a utilizar kilos o libras, vamos a utilizar metros cuadrados o hectáreas o ¿qué vamos a utilizar? Sobre cuál va a ser el tipo de datos de cada una de las variables que vamos a tener en nuestros datos. Van a ser datos numéricos, van a ser datos categóricos, ser datos tipo sí, no. ¿Qué tipo de datos vamos a tener? Por lo tanto, empezamos definiendo cuál es el tipo de datos y el tipo de estándares que van a regir nuestra recogida de datos. Una buena práctica, cuando se pueda, es utilizar indicadores que ya han sido prediseñados. En muchos campos se han diseñado indicadores y formas de recopilar datos para ellos. Y si ya se ha hecho esto, no hace falta que lo volvamos a hacer nosotros. Está hecho, está testeado, está chequeado, está probado, funciona y, por lo tanto, es muchísimo más eficiente y seguramente los resultados, en términos de calidad de los resultados, serán muchísimo mejor. Como ya han sido probados y aprobados por la comunidad de usuarios, pueden utilizarse para garantizar la calidad de los datos de nuestro trabajo. Por ejemplo, ROMIS tiene un conjunto de preguntas seleccionadas para caracterizar los hogares rurales. Y aquí tienen un enlace para ver esta encuesta. En los últimos años, cada vez hemos ido olvidándonos de sistemas de recogida de datos basados en el papel y lápiz.
de recopilar datos a base de anotarlos en un papel, y hemos ido utilizando más herramientas basadas en herramientas digitales, en herramientas tipo teléfonos móviles, tabletas, para la recolección de los datos. Y una de las herramientas que se ha mostrado extraordinariamente útil para esto es el ODK, el Open Data Kit, que es un sistema para recoger datos utilizando dispositivos móviles tipo teléfonos móviles o tabletas. Vamos a ver aquí cómo el uso de herramientas como ODK ayuda a prevenir estos errores y, por lo tanto, a asegurar la calidad de los datos y aumentar la calidad de los resultados. Hay muchas formas de utilizar ODK para garantizar la calidad de los datos. Si usted no ha oído nunca hablar o no se siente cómodo con ODK, aquí tiene una lista de vídeos cortos en español que le harán una introducción a ODK, para qué sirve, y a empezar a utilizar ODK para recolectar datos utilizando herramientas digitales. Bien, algunas de estas características que tiene ODK, y no solo ODK, otros sistemas de recopilación de datos utilizando plataformas digitales, que nos ayudan a asegurar la calidad de ellos. El primero, podríamos hablar de las restricciones. Restringimos el posible rango de valores que puede tomar un valor. Las restricciones se pueden utilizar para garantizar que no se introducen respuestas incorrectas. Por ejemplo, en esta pregunta, ¿cuántos días a la semana usted comió fruta? Y la restricción es que tiene que ser un valor entre 0, igual o mayor que 0, y menor o igual que 7. Porque puede haber comido durante una semana de 0, ningún día, 1, 2, 3, 4, hasta 7 días. Pero no puede haber comido 8, 9 días en una semana. Por lo tanto, el valor queda restringido a esto. Si entráramos un valor fuera del rango, entre 0 y 7, nos daría un mensaje de error diciéndonos que hay un error y el valor tiene que estar entre 0 y 7. Otra cosa aquí es que hemos definido el tipo de datos que queremos entrar, y aquí es de tipo entero, es un dato entero, por lo tanto puede ser 0, 1, 2, 3, 4, pero no cualquier otra cosa. No puede ser no puede ser un número decimal, no puede ser una fecha, no puede ser un texto. Otro ejemplo aquí es entre la ID, el identificador del participante. Entonces aquí definimos, es un código alfanumérico en el que los primeros 4 caracteres son letras o números. Las letras pueden ser tanto mayúsculas como minúsculas, y los siguientes 6 dígitos, un guión bajo, y los últimos 6 dígitos son números de 0 a 9. Si cumple con esta restricción, perfecto. Si no la cumpliera, pues tendríamos un mensaje de error en el que nos diría que el código que hemos entrado es incorrecto. Es decir, las restricciones nos limitan los valores que podemos entrar, nos chequean que los valores que entramos estén dentro de la lista, digamos, de posibles valores, de valores permitidos. Una segunda característica interesante de ODK es el hacer que algunos campos sean obligatorios de responder. Podemos utilizar esto para evitar que falten valores que al final resulten en una información esencial. Para esto le diremos que son requeridos, que requerimos que esta respuesta sea dada. No se podrá avanzar en el cuestionario hasta que no se entre una respuesta a esta pregunta. Estamos hablando de comida ecológica, digamos, y usted sabe lo que es la comida ecológica, pues es importante que tengamos esta respuesta. Si no nos dan esta respuesta, no podemos seguir avanzando, porque no tendría mucho sentido probablemente. Cuando trabajamos con datos categóricos y el número de respuestas es limitado y conocido, es muchísimo mejor utilizar selecciones que entrar el texto. Entrar el texto es siempre una fuente de problemas, es siempre una fuente de errores.
Entramos sábado y podemos entrarlo día de la semana. ¿Qué día de la semana hizo lo que sea? Sábado. ¿Sábado va con acento o va sin acento? Pues podemos entrarlo con y sin acento y esto ya nos dará valores distintos. Podemos entrarlo con mayúscula o sin minúscula. Podemos entrar SAB, podríamos entrar muchas cosas. Si sabemos que hay solo 7 días de la semana, pues podemos hacer una selección que incluya estos 7 valores. Sí, la selección puede ser, podemos seleccionar o uno, en este caso, qué día de la semana o esto, pues si es un día seleccionaremos uno. Si son varios días puede ser una selección múltiple, ¿no? O sea que tenemos como varias maneras de hacerlo. Podemos hacer que la pregunta pueda seleccionar una opción entre todas las posibles o varias opciones entre las posibles. Es útil incluir una opción para otros para capturar opciones no entradas dentro de las opciones de respuesta al diseñar la encuesta. En el caso de los días de la semana seguramente no hay ningún otro, pero en otros casos sí. ¿Dónde compró? ¿Usted compra comida ecológica? Sí. Sí, la respuesta es que sí. ¿Dónde la compra? Pues en tiendas especializadas, en supermercados, en los mercados locales y otras que incluye todas las demás. Si mi respuesta es yo se la compro a mi vecino que es productor orgánico, pero se la compro en su casa, no sería ninguna de estas 3. Y es imposible, y es importante que haya esta opción de aquí porque si no sería imposible avanzar o dejaríamos el valor en blanco o sería imposible avanzar en el cuestionario porque nos encontraríamos que aquí no hay respuesta posible. Por lo tanto, añadir una opción para otros es útil para incluir todas estas posibilidades. Las sugerencias, hints en inglés, se pueden utilizar para dar instrucciones al encuestador en el uso del formulario. Hacerle una pregunta, ¿cuáles son sus fuentes de verduras en la casa? Y puede decir, no diga nada, espere la respuesta y anótela, por ejemplo. Es decir, esto no sirve para el encuestado, pero sí que le da información extra al encuestador que podría serle útil. El acknowledge, el acuso de recibo, esto solemos utilizarlo cuando queremos confirmar alguna cosa entre su número de identificación. Y hemos visto que el número de identificación era una cosa como con cifras y números y no era trivial. Entonces, una vez entrada, le podíamos decir, usted ha entrado este número, ¿es correcto? ¿O cuál es su fecha de nacimiento? ¿Usted ha entrado esta fecha de nacimiento? ¿Es correcta? Para confirmar que el resultado era correcto. Esto también nos va a ayudar a eliminar y a prevenir errores. Muy importante, las relevancias. Hay preguntas que se formulan a todos y hay preguntas que se formulan solo cuando son relevantes. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su sexo? ¿Cuál es su edad? Estas se podían hacer a todo el mundo. ¿Tiene usted hijos? Sí, no. Si la respuesta es que sí, le vamos a preguntar cuántos hijos tiene. Si la respuesta es que no, cuántos hijos tiene ya no es relevante y por lo tanto esta pregunta la podemos saltar. Y cuando hacemos esto utilizando métodos de recogida de datos con dispositivos móviles, esto ya lo incorporamos dentro del programa y va a saltar automáticamente la pregunta. Si esto se hace en cuestionario de papel, habrá que tener en cuenta que esto hay que hacerlo así. Finalmente, las ODK y todos estos sistemas de recogida de datos digitales incluyen opciones de recolectar metadatos. ¿En qué fecha se hizo la entrevista? Horarios de inicio y final de la encuesta, ¿no? del cuestionario. El ID del dispositivo, el nombre de usuario del enumerador, el correo electrónico, el número de teléfono del enumerador. Es decir, podemos entrar muchas cosas que nos permitan entender mejor los datos o, en el caso de que hubiera algún problema, ir a la fuente y preguntarle.
En eso también nos sirve, por ejemplo, ver las fechas. Las fechas están dentro de la fecha, entre la fecha de inicio y la fecha de final. Ah, la fecha en la que se visitó, que se entrevistó esta persona, ¿es la misma en la que se entrevistaron las personas de su municipio o es muy distinta? La hora de final y la hora de inicio nos dan una idea de cuál ha sido la longitud, cuánto tiempo tomó el progresar en todo, a lo largo de todo el cuestionario. Si ha sido demasiado rápido, nos puede dar una idea de que quizá no se hicieron las cosas debidamente. Si se hizo demasiado lento, pues quizá también, porque quizá había problemas de comprensión por parte del encuestado. Entonces toda esta información puede ser útil para entender después qué pasó. Ah, Siempre que sea posible, la herramienta de recolección de datos debería traducirse al idioma del encuestado. Esto facilita la interacción, facilita la comprensión y, y también reduce los tiempos de la encuesta. La terminología utilizada debe ser comprensible, si se utilizan siglas también. Ayuda, el hecho de utilizar el idioma del encuestado ayuda a la comprensión y por lo tanto a obtener datos de mayor calidad. Reduce el riesgo de que las preguntas se malinterpreten y se respondan incorrectamente. Antes de pasar a la versión definitiva, conviene utilizar lo que llamamos la traducción inversa. Es decir, si traducimos generamos la herramienta de recogida de datos en inglés, la traducimos al español y entonces otra persona la traduce desde el español al inglés y se compararán el original con la traducción inversa. Si son básicamente lo mismo, es que la traducción se hizo bien. Si hay alguna pregunta en la que es muy distinto, es que quizá la traducción no fue correcta o no interpretó correctamente el sentido de la pregunta. Por lo tanto, la traducción inversa es buena para detectar problemas en la traducción. Si todavía utiliza cuestionarios de papel, uh, piense que cuando estos cuestionarios de papel, cuando se recojan los datos utilizando estos cuestionarios de papel, esto debe generar datos en unas estructuras de datos que tengan sentido. Uh, es bueno tener un diario de las entrevistas completadas. Esto lo tenemos que hacer a mano. Una vez acabada la entrevista, conviene comprobar la consistencia de los resultados. Alguien, normalmente un supervisor, tiene que hacer estos chequeos, estas pruebas y tiene que aprobar y firmar los datos antes de que estos sean entrados a un formato digital. Y la entrada de datos, después, todos los resultados en papel tienen que pasarse a ordenador. Y la entrada de datos debe hacerse con un formulario que tenga chequeos, posiblemente los del mismo tipo de los que habíamos visto en ODK. Y posiblemente doble entrada. Doble entrada quiere decir que hay dos personas que entran los datos del mismo cuestionario, de todos los cuestionarios básicamente, y después los comparamos. Si las entradas de datos son las mismas para las dos entradas, es que está bien. Si son distintas, es que hay alguna pregunta en la que no son iguales. Entonces hay que ir a buscar esa pregunta, hay que ver cuál es la diferencia, hay que ir a la fuente de los datos, corregirlo y entonces ya estará. Pero entrar datos manualmente es una fuente de errores. Por lo tanto, la doble entrada lo que hace es minimizar estas entradas, estos errores en la entrada. Chequeos. Hay que hacer chequeos siempre. Hay que probar las herramientas de recolección de datos y esto es crucial para obtener datos de calidad, de que las preguntas son las que tocan, de que las respuestas, opciones de respuesta son las que tocan, de que la lógica, los saltos, las relevancias, todas estas cosas son las que tocan. Pruebe, verifique los resultados, realice mejoras, repita y este es un proceso que va a tener que hacer hasta que esté satisfecho con su herramienta. Y siempre pruebe en el campo. Una vez esto se ha hecho en la oficina, hay que salir al campo porque el lenguaje en la oficina y el lenguaje en el campo quizá no es el mismo. Se entienden las preguntas, las opciones de respuesta son completas, las opciones de respuesta incluyen todas las opciones, no hay problemas de traducción, etc. Por lo tanto, chequeos continuamente. Antes de
mandar a recolectar los datos, hay que capacitar, hay que entrenar a las personas que vayan a recolectar los datos. Todos los que trabajen con los datos del proyecto deben estar capacitados. Pueden ocurrir problemas de calidad incluso con las herramientas de recopilación de datos más perfectas, más bien hechas, si las personas que las van a utilizar no están entrenadas, no saben cómo usarlas correctamente y no las han probado en el campo antes. Tienen que estar familiarizados con la herramienta, familiarizados con la lógica en este caso quiere decir donde hay saltos, donde hay relevancias, donde hay sí, donde hay sugerencias, etcétera. Sepa cómo crear las condiciones para que los encuestados respondan preguntas delicadas con sinceridad. A veces los cuestionarios tocan temas muy personales que no siempre son fáciles de responder. Entonces, durante la capacitación también hay que entrenar al encuestador a que cree este clima de confianza para que la persona encuestada se encuentre a gusto y pueda hablar de estas cosas con libertad. Saber qué hacer en todas las circunstancias. Si las cosas van bien, todo está bien, pero a veces las cosas no van como estaban esperadas. Entonces, ¿qué hacer cuando pasa algo que no estaba esperado? Que no era esperado. Entonces, la capacitación también sirve para esto, para dar pistas de cómo actuar ante hechos que no estaban programados. Ejecute comprobaciones de calidad de los datos durante el proceso de recopilación. Continuamente chequear que los datos que hemos recopilado son buenos, reflejan la realidad, etcétera, etcétera. Esto es una cosa que hay que hacer continuamente. También podemos hacer, y es conveniente hacer de vez en cuando, entrevistas de seguimiento, es decir, escoger aleatoriamente algunas de las entrevistas que se realizaron durante el día y volver a esa misma persona a verificar que realmente se le hizo la entrevista y a lo mejor hacerle algunas preguntas, muy pocas, no toda la encuesta otra vez, pero algunas preguntas para comprobar que las respuestas coinciden con las que se dieron. Ah, y esto se puede hacer tanto de manera presencial, si nos encontramos en el sitio, en el lugar, o se puede hacer más tarde de manera telefónica, para lo cual será necesario obtener el número de teléfono de esta persona y el consentimiento a ser llamada. Finalmente, los datos secundarios. Los datos primarios son los que recopila el mismo investigador. Los datos secundarios son aquellos que ya han sido recopilados por alguien, no por nosotros. Estos datos secundarios deben ser datos en los que uno pueda confiar, en los que nos sintamos seguros, especialmente cuando los buscamos por Internet, y esto no siempre pasa. No siempre podemos asumir que son de buena calidad. Cuando obtenga datos secundarios, a la hora de determinar la calidad de estos datos, examine la fuente. ¿Quién recopiló estos datos? ¿Fueron recopilados por una organización externa? ¿Cuán reputables, fiables son estos que recolectaron los datos? ¿Por qué se recopilaron? ¿Cuándo se recopilaron? ¿Cómo se recopilaron? Comprender un poco las restricciones, las limitaciones del uso. Esto debería estar en los metadatos. Estudiar la documentación para asegurarse que entiende exactamente lo que muestran los datos y mirar la consistencia, cómo se comparan con otros datos. Y con esto acabamos. Muchísimas gracias por su atención y hasta pronto.